Buenas tardes, licenciado. Perdón, aquí Buenas tardes, licenciado. estoy aquí como siempre. Ya saben que no soy experto en máquinas, pero ahí le hacemos una lucha ahí. A ver, eh, ¿en qué nos quedamos la última vez? A ver, alguien que me quiera hacer memoria. Estaba hablando en una presentación, en una entrevista que me estaban haciendo, eh, que tiene que ver con el tema del derecho de los pueblos indígenas o de los pueblos indígenas. ¿Qué oportunidades políticas tenemos los guatemaltecos de romper una modorra política, económica, cultural y social que la venimos arrastrando desde 1954? Que tiene que ver con la lucha de los pueblos indígenas. Me preguntaban, ¿cuál es la expectativa de los guatemaltecos como ciudadanos de ver un país diferente, definir un país como propuesta? Y yo efectivamente les decía que fundamentalmente el escenario de incorporar efectivamente una visión de país el día de hoy a la oportunidad de valorar un cambio. Yo decía que sí se puede, pero no por lo que tenemos ahorita, sino por el grado de conciencia que el día de mañana podamos asumir responsablemente los guatemaltecos, atendiendo que han habido en la historia acontecimientos que dan ¿Se escucha, compañeros? Sí, Lic. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ahí estoy con problemas de la señal otra vez. No sé qué es lo que pasa acá. Pero ya Están estamos. pirateando la señal, Lic. Permítanme. ¿Se escucha, compañeros? Fuerte y claro, Sí, licenciado. licenciado. Sí, licenciado. Entonces, decía, ¿cuáles son efectivamente las definiciones estructurales de los cambios planteados precisamente por la Revolución de 44? Cuando aquí hablamos precisamente cómo es que se han dado todos los procesos históricos, pero especialmente lo que compete a esta clase, y no lo que compete a esta clase, lo que compete a una realidad, el manejo de la historia del despojo. ¿Qué hablamos de ese escenario? Dice que ya tuvimos la oportunidad de conocer hasta acá el origen del Estado y el derecho. Y sabemos que es clasista. Su esencia es una dictadura de clase. ¿Se pueden imaginar ustedes esa valoración del primer Estado español? Está bien, pero ¿y el primer Estado guatemalteco? ¿Bajo qué consignas y qué condiciones fue generado?
Claro, el primer presidente de la Primera República, 1931, pues. Y aún sin constitución guatemalteca. Pero se toma el decir, ya tenemos un presidente, ya tenemos diputados, ya vamos a tener ahí jueces. Eso es lo primero que tenemos que tener mentalmente nosotros. ¿De dónde aparece la República? ¿De dónde aparece el derecho guatemalteco? ¿Cuáles fueron esas condiciones históricas para estructurar? Y aquí viene la pregunta. ¿Dónde está el derecho de los pueblos ahí, compañeros? ¿Cómo es que nosotros vamos a valorar en un momento dado la necesidad de ver los derechos de los pueblos? ¿Y cuándo es que empiezan los reclamos naturales de los derechos que se exigen? Y que hay mandatos internacionales para la reparación de ese escenario que costó efectivamente parte de los temas de los despojos que históricamente no se han querido reconocer. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tema, nos debe dar cuenta precisamente que se debe dar cuenta que las oportunidades que pueda tener el país el hoy, porque esto viene en consecuencia de lo que digo, ¿cómo puede darse mejores condiciones hoy si lo que venimos arrastrando es como un pesar, una carga? ¿Qué fue lo último que vimos? Que hay una conflicto de Estado, conflicto del derecho, un conflicto de la aplicación de las normas. Y entonces, ¿cómo es que nosotros en ese valor de la historia vamos a encontrar, o más bien dicho, es la pregunta, ¿cuándo es que efectivamente se empieza a discutir si los pueblos indígenas tienen derecho? ¿Ustedes son guatemaltecos, tienen derechos? ¿Y los pueblos indígenas? ¿O cuál es el resultado? Fíjense pues. Por supuesto que vamos a hablar todos los procesos que se manejan de la asimilación. Todo le decía, vamos a hablar de todos los procesos de asimilación. ¿Ya? ¿Se escucha hoy, Jennifer? Sí, hay un poco de incomodidad en la línea. ¿Se escucha, compañeros? Sí, Sí, licenciado. Sí, licenciado. le escuchamos. Gracias. Vamos a hablar del Estado, proceso política. Se está entrecortando, Lick. Pública.
¿Se escucha, compañeros? ¿Se me puede ordenar ahí? Parece que hay problemas en la comunicación. Lick se escucha por partes y se deja escuchar por un momento. No está bien la recepción de su señal. Se entrecorta. Ahorita creo que se está escuchando. Se entrecorta. Ahorita sí, pero después ya no se escucha. Tu cámara también está pausada. Se fue la señal otra vez. Es que hay problemas de... Y esto que, estos botones que tienen que ver. Estos, más o menos. No, eso es para... ¿O creo que se escucha ahí, compañeros? Ya, licenciado. Sí, sí, se escucha. Sí, licenciado, se ve bien también. Ok. Bien. Miren, pues, me interesa, lo que me parece a mí importante en esto es que tengamos bien claro algunos escenarios en la cabeza. ¿Qué entendemos por despojo? ¿Qué fue lo que nos despojaron? ¿O cuál es el contenido de ese despojo? Y tiene su historia. Hoy, si nosotros, el tema ha sido siempre que el día de hoy nosotros tomamos lo que es hoy el concepto y lo vamos a trasladar a aquella época donde no existía absolutamente nada de valores jurídicos o contenidos de derecho para exigir. Yo ya les dije que el primero que empezó a justificar su lucha decía Fray Bartolomé de las Casas, y que el cuestionamiento no era tanto por los razonamientos de esclavitud, sino porque en los contenidos de las bulas papales, o sea, las recomendaciones de los papas para poder practicar una guerra y tomar los bienes de los ancestrales, venían justificados. Uno, porque ya había temas como valorar que los indígenas de este orden de ideas practicaban rituales con niños. Y eso lo vieron perverso los españoles. Si desalmados, fuera de Dios. Pero por supuesto que ellos olvidaron esa parte histórica y que continúan con su historia. Si uno empieza a enarbolar la clase de sentencias de muerte que dictaron los tribunales de la Santa Inquisición, lo poco que hubieran hecho los indígenas no era nada en función a las desgarradoras formas de ver la matanza que hacían precisamente los miembros de la Santa Inquisición, los tribunales templarios con la maquinaria de los soldados templarios y etcétera. O sea, el Estado feudal, el Estado inquisidor. Entonces, esa valoración del despojo viene en función, primero decía, cómo
Fray Bartolomé de las Casas se opone y decía que el Papa le cuestionaba al Papa la autoridad de Dios para disponer de los bienes de las personas, porque el Papa decía, o la Iglesia decía, que esos bienes eran mal administrados o no eran bien administrados a quienes Dios les había dado por principio esos bienes y no los supieron manejar. Por lo tanto, él, como representante del Papa en la tierra, los despojaba. Y ese es el principio de la tierra. Ya hablamos de esos escenarios, pero volvamos. ¿Qué es la historia del despojo? Ahí primero miramos un despojo, pero estamos hablando del despojo total de la tierra. Estamos hablando del despojo de su cultura. Estamos hablando del despojo de su religión. O sea, el despojo de su cosmovisión. No solamente la fórmula de quitar la tierra, la historia del despojo, por eso se llama historia, desde la conquista, desde la misma conquista, donde ya se viene bajo el esquema de que la tierra le pertenece al rey, donde ya se viene bajo la vanguardia de definir efectivamente la utilización de instituciones legales ad hoc para el desarrollo de los andamiajes estructurales de la colonia. Es un despojo político, Henry. El manejo es entender ese manejo del gobierno indígena en ese momento. Pero por supuesto que sí. Entonces, el despojo es una razón y una institución que hay que estudiarla, analizarla, porque tiene un contenido ideológico político. Dejar en cero, a las comunidades ancestrales en ese momento. Y aquí habría que preguntarse qué es lo que le han regresado. ¿Cuándo empiezan a levantar las manos los indígenas para reclamar? Porque aquí también ya no es solamente el manejo del despojo. Tenemos que hablar de la reivindicación. ¿Y qué es ese concepto de la reivindicación? El derecho que puedan tener a su propio derecho. No se escucha, licenciado.
Está bien ahí, compañeros, perdonen, pero ¿qué puedo hacer? Ahí se está dando alguna... ¿Se escucha? ¿Se ve? Sí. Ahorita Celic. Sí, licenciado. No me preguntan por qué se cae, desconozco yo por qué, pero ahí vamos. Entonces, lo que ha sucedido es, en todo este escenario, ¿cuándo es que empieza la exigencia? ¿O cuándo entendemos la exigencia? ¿O cuándo se lidera precisamente esa atrocidad? Si cuando lo hemos valorado es que desde la época de la colonia, desde que aparece el concepto de la república y se define una constitución, ¿qué valores le fueron integrados a esa constitución? Nunca el reconocimiento o la devolución o la entrega precisamente de lo especial, el reclamo histórico de la tierra. Todos los pueblos tienen derechos. Pero vuelvo otra vez a la pregunta, ¿qué semestre llevamos acá ahorita? Como estudiantes, ¿qué semestre estamos? En el quinto, ¿no? Quinto. Quinto. A ver, vamos a suponer que ya fueran abogados. ¿Qué derecho pueden ustedes utilizar para recuperar la tierra indígena, compañeros? ¿O dónde incorporarían la visión o la cosmovisión precisamente de los mestizos? ¿O no existe Guatemala al final? No sé si me están comprendiendo. ¿Existe Guatemala? Sí. Un entorno general, tal vez la Constitución, pero ya sí específicamente, no. Yo no, todavía no sé cómo podría fundamentarme o cómo escudarme para defender los derechos de alguien de un pueblo indígena, así, específicamente. Es complejo. Fíjate que la compañera tiene acertada razón. ¿Dónde dejamos a Guatemala y dónde dejamos a los mestizos? Porque esto también tiene una salida, que es la integración multicultural, pues, por una definición propia de una integración de culturas. ¿Dónde empieza precisamente el reclamo? Que si dónde empieza el razonamiento si no lo tenemos en la época de la colonia, aún en la misma Constitución. Yo creo que les comentaba a usted lo que me comentó doña María Vilanova en una oportunidad que vino a Guatemala siendo jovencita para verse precisamente con su príncipe azul, ¿verdad? Jacobo Arben Guzmán. Me decía doña Marita, me digo Marita porque ese era el con cariño exacto. Ella hasta dice que se le llenaban los ojos de lágrimas desde que entraba de ver lo aberrante que era prácticamente trabajo de esclavitud en la construcción de carreteras. Me decía un compañero en esa época, bueno, no mi compañero, pero un amigo que conocí, que vivió en esas épocas, ya murió, que en ese gobierno de Ubico, solo por llamar algo el gobierno de Jorge Ubico antes de Jacobo, los que más sufrían eran los zapateros y los pantaloneros y los panaderos. Los metían presos y a la cuadra los volvían a agarrar y los condenaban siempre a 60 días para hacer pantalones o para hacer zapatos o para hacer pan. Todo desde la cárcel. Pantalones, zapatos, pan. Y buscaban la mecánica para meter al bote precisamente a estos personajes, porque todo era fundamentado en nada en términos económicos.
años. Pero continúo. Entonces tenemos bien claro que vamos a agotar el escenario, decía, de los derechos. Vamos, hablemos de los derechos de los pueblos indígenas, de los cuales tenemos que discutir. Derecho a la tierra. ¿Tienen derecho a la tierra? Pregunto. Claro. Pero la tierra ya está concebida y consolidada en un sistema jurisdiccional, un sistema de derecho, ese con el que vivimos en la actualidad. Fíjense hasta dónde ha llegado el tema de esa asimilación del derecho, porque aquí hay derecho donde se dice que hay que respetar la propiedad privada. Por eso es que esta cátedra se vuelve altamente crítica, de razonamientos críticos. Y debemos de manejarla así, entre este valor crítico, porque ahí estamos nosotros involucrados los mestizos. Bueno, ustedes van a ser abogados. Y el tema es que estamos hablando de derechos de pueblos indígenas. ¿Cuáles son los derechos de los pueblos indígenas? Cada vez que llega un presidente hacen una misa en la catedral o en un templo evangélico. Hay respeto a la religión, a las creencias religiosas. Su cultura, licenciado. No hay derecho a esa cultura. Derecho a su identidad. El politeísmo de ellos también está subyugado, digamos, por las religiones dominantes. A ver, cuéntame eso, Lisette. Y después Luis Fernando, que hizo algo que me importó. Sí, Lisette, me estabas hablando. Así que sobre el politeísmo, o sea, todos sus dioses que ellos creían así como el Ajao y los demás dioses de la cultura maya, digamos, pues ya solo en esos pequeños grupitos se sigue teniendo esa creencia, se le da seguimiento, porque para los demás o es católico o es evangélico. No lo veo tan así. Además, no es que sean politeístas. El Ajab es Dios único, lo más grande. Pero acá en la capital usted ve a las personas indígenas, digamos a los indígenas, o son católicos o son evangélicos, porque no, pues aquí en una colonia, pues colonia cualquiera no hacen así, digamos sus, ¿cómo se llama? Entiendo, no están Ajá. congregados También el Juyú y así, o sea. Sí, no están congregados a esa. Ajá, y si lo hicieran pónganle en el mercado de la parroquia, en la iglesia de la parroquia afuera, pues eso sería así como, ¿qué les pasa? Pienso yo, incluso siendo ahorita 2023, la gente diría, ¿qué onda? Bueno, dejémoslo ahí, vamos a entrarnos a eso. Sí, Luis Fernando, estabas diciendo algo importante. Sí, licenciado, solo verificando que uno de los derechos primordiales de ellos es su propia identidad, como que identificar los que ellos mismos son, pues son indígenas en sí, para proteger su integridad cultural. Bueno, por supuesto que eso está. Miren, se han creado una serie de leyes para garantizar, la misma Constitución dice que hay que asegurar la cosmovisión y las creencias indígenas. Pero en la práctica, decía Lisette, por ejemplo, habrán indígenas que son católicos y otros evangélicos, pero siguen siendo la mayoría en el país, un 68%.
y ese 62% practican. Fíjense que en la guerra el indígena entra al monte y entra con carbón, inclusive en el morral, ahí lleva carbón. El carbón sirve para calentar ahí los elotes que se comen en lo que lo están cosechando. Y el ejército, cuando se encontraban carbón, guerrillero, ¿a dónde lo llevas? ¿O a quién le llevas los elotes? Siempre hubo una justificación para reprimir al pueblo indígena y al campesino, porque lo más importante era eso, una represión, una limpia, tierra arrasada, quedarnos con las comunidades indígenas. Hoy se han aprovechado ese rompimiento de esas comunidades para el engrandecimiento de los productos monopólicos u oligopólicos que existen en la nación. Pero cuando habla Luis Fernando, el derecho a la identidad, nosotros marcamos un DPI, aunque aquí lo quiero preguntar, ¿será que es necesario un DPI para cada las naciones de Guatemala? ¿O cómo dejamos a Guatemala como tal? Aquí manejar. Tiene que desarrollarse un nuevo pacto social, una nueva política, una definición constitucional nueva, que haga una integración profunda de sus razones multiculturales. Ahorita Lidia, sí, Lidia. Lidia Mijangos. Licenciado, buenas noches. Sí, en su libro, bueno, en el libro que nos dijo que leéramos, en la página 7, en el segundo párrafo, nos indica: de conformidad con el acuerdo de identidad de los derechos de los pueblos indígenas, se considera indígena aquellas personas que tienen descendencia directa de los mayas, de los antiguos mayas, que su idioma proviene de una raíz maya común. Y acá abajo dice, vamos a ver, se basa en la relación armónica de todos los elementos del universo en sí, y una cultura común basada en los principios, estructuras del pensamiento maya. Entonces a eso me basaba, por eso le había dicho que... No, es correcto. Y está hablando de los acuerdos de paz. Estás hablando cómo concebir al indígena, cómo concebir esa cosmovisión. Pero a mí me sigue preocupando algo, cómo consideraron que es un indígena, qué es lo que considerar un pueblo. Pero cómo buscar esa identidad y cómo es que le fue despojada la identidad. ¿A qué referimos? La identidad de pueblo, la identidad dentro de su comunidad. Bueno, vamos al manejo. ¿Cómo hacemos para alcanzar el bien común o la plenitud para los pueblos que integran una sociedad como la guatemalteca? ¿Será que los indígenas van a alcanzar de regreso la tierra, compañeros? Del despojo que fue sometido. Personalmente, licenciado, lo dudo mucho, porque ya lo hubieran hecho qué tiempos y ya van pasando cuántas generaciones. Entonces realmente bueno, los que nos rigen nunca se han involucrado en esto, en excepción la revolución que hubo, ¿verdad? O al presidente, los presidentes que quedaron en esa época, y de ahí para acá ha sido una pérdida de tiempo. ¿Y el resto? No es prioridad para ninguno de los gobernantes, licenciado. Y aunque ellos son la mayoría de la población, no sé si no hay unidad entre ellos para exigir eso sí, que su voz sea fuerte, porque y no se ve que sea pronto o que sea siquiera posible. Fíjense que por eso era importante manejar
manejar toda la historia del origen del Estado hasta el aparecimiento del Estado en Guatemala. Porque también a partir del origen del Estado en Guatemala, de su escenario, en la propia manejo histórico, los indígenas realmente, aún después de la independencia, continuó el despojo. Los famosos ejidos comunitarios eran tierras indígenas, era la tierra de la comunidad, y fueron despojados así mismo también. Y en ese despojo, les decía, por ejemplo, desde la época precisamente Justo Rufino Barrios, se plantearon hasta trabajos forzados. Se utilizaron a los pueblos aún con la independencia, aún con la democracia, aún con una constitución, la obligación de que los indígenas trabajaran en fincas cafetaleras. Hay fotografías, por decir algo, del año 1910, por decir algo, donde van las mujeres con los canastos de maíz, con los pechos descubiertos en fila india, y atrás niños. Yo sí, Lisette, sí. Y para ajustar, digamos, licenciado, de lo que está hablando usted, incluso el salario mínimo que siempre se va cambiando, siempre las actividades agrícolas es menor a lo no agrícola. Ahí va otro para eso. Ese es parte de lo de siempre. Y en aquella época era trabajo esclavo y de jornaleros. O sea, que la ley de jornaleros era una parte de la historia del despojo indígena. Poco lo que se puede hacer. Y si hablamos de lo que dice ahí a la compañera, valoremos la educación que se llega precisamente a precisar en los pueblos indígenas. ¿Qué tipo de educación le damos a un pueblo indígena? Para empezar, nunca se les dio educación en su lengua materna. A pesar de que hoy hay precisamente legislación que debe de darse precisamente en lengua materna, normalmente se manejó otro idioma. Y cuando se habla de la educación materna, del idioma materno, incorporar algo a la fuerza que no es de ustedes, le genera problemas. Hay problemas de orden mental. No hay una aproximación de la realidad. Entonces esto hay que verlo efectivamente con una seriedad enorme. Entonces, ¿qué es lo mucho o poco que puede hacer en ese valor del despojo de la tierra? Que los reclamos del derecho a la restitución es un valor contemplado precisamente en los acuerdos internacionales del convenio 169, que los pueblos como tal deben de ser restituidos, o debe haber una restitución. Para empezar, una restitución a sus iglesias, una restitución a sus monumentos, una restitución a la religión, una restitución a la identidad, dirían unos compañeros. Pero ¿cómo se manejaría la restitución de la tierra, compañeros? ¿Cómo la harían ustedes? Licenciado, buenas noches. Sí, la propuesta de eso la lleva el partido MLP. ¿De qué? De restitución de la tierra de los pueblos indígenas.
Incluso yo fui fundador del MLP. Yo lo que leí desde las elecciones pasadas era la Asamblea Constituyente, la restitución de las tierras de los pueblos indígenas. He leído que hay pueblos indígenas que todavía, bueno, la mayoría en los pueblos que no tienen servicios básicos como agua y luz. Y una de esas propuestas era restituir todas las empresas del Estado, como la empresa eléctrica. ¿Y por qué no lo puede ser WINAC y por qué no lo puede ser la URNG? Licenciado, porque los fines y los intereses son distintos. ¿Cuáles? Las propuestas, bien, bueno, por supuesto que no le voy a contradecir cuando yo le digo yo fui fundador del MLP. Sí, yo decir de esta manera, vamos a hablar, por supuesto que voy a hablar de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es lo que usted puede cambiar en la Constituyente? ¿Se puede cambiar la Constitución, compañero? Sí, licenciado. ¿Perdón? Sí se puede, pero se necesita unidad del pueblo. Pero no. ¿Formalmente se puede cambiar la Constitución? Sí se puede. ¿Cómo? Con una asamblea, licenciado. Pero, ¿y quién la va a convocar? Hay una parte de la Constitución que yo había leído que se necesita cierta cantidad de ciudadanos. Si no estoy mal, son 5,000 personas para solicitar el cambio de una parte de la Constitución. Pero, para serle sincero, de la otra parte de la Constitución hay artículos que el Congreso de la República puede hacer cambio. Pero más allá del tema, yo no me animaría a entrar a debatir con su persona porque mi conocimiento todavía es muy básico. No, pero qué bueno, Cristian, está bien que se atreva, no voy a pensar, pero cuando yo le hago estas preguntas de rebote es como para ir marcando ciertos escenarios que son importantes discutirlos. Ya sí, le voy a hablar a Lisette. Sí, en mi punto de vista, yo considero que sí se puede, y ejemplo de eso es que lo intentaron hacer en países sudamericanos. Si no estoy mal, Bolivia, que llevó a si no fue Bolivia, sí fue Bolivia, que llevó a un presidente indígena al poder. Entonces, si nosotros no, como estudiantes, no intentamos cambiar nuestra mentalidad desde ya y seguimos con el mismo pensamiento de, no se puede, yo considero que en lo personal realmente no se va a poder. Pero desde ya cambiar nuestra educación, porque desde la casa comenzamos, y nuestros valores, nuestros principios, siempre irlos afianzando. Pero pues en lo personal es lo que practico en la casa, pero no sé. Ok, no, yo lo que le quiero discutir en ese tema usted me está dando un valor, de una vez se me fue a una institución política como es la vanguardia de la escena del cambio. Yo estoy muy lejos de entender que eso sea ahí por cierto tipo de escenarios que no necesariamente tienen que ver con Guatemala. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Por supuesto que yo ya llevo el planteamiento de la lucha obrera, el planteamiento de la lucha campesina, porque sé que el desarrollo se alcanza efectivamente bajo la unidad obrero-campesina, y resulta que los pueblos están llenos de obreros y están llenos de campesinos. Entonces, sobre el fundamento económico es que se plantean aquellas propuestas de desarrollo. Pero volvemos otra vez al escenario superestructural de la condición de pueblos. Cuando hablamos de romper el esquema constitucional, porque ahí se habla de una asamblea plurinacional, multiétnica, para poderla incorporar a la visión nueva que se tiene que tener de un país. Bueno, me parece bien. El tema es que constitucionalmente nuestra constitución, ¿qué es lo que le vamos a cambiar? Y aquí vengo de otra manera. Para empezar, no se puede cambiar totalmente porque hay artículos que la misma constitución no lo permite.
como artículos pétreos. Yo odio esta constitución, no voy a pensar que estoy casado con esta constitución, pero se han encontrado algunos elementos que puedan romper esto. Por ejemplo, hay que hablar primero a una consulta si queremos cambiar la constitución, porque decía, hay artículos pétreos que no permiten modificarla en su totalidad. Pero eso no significa que, como decía, la Constitución la podemos modificar con una revolución. Habrán quienes la quieren modificar con un golpe de Estado, pero los esquemas formales están ahí. Vamos a irnos a la vía formal, busca los elementos y no necesariamente por esas instancias políticas, porque hay otros proyectos políticos que pueden ser mucho más revolucionarios de lo que se propone ahorita en esta instancia. Es lo que estoy hablando. No me pregunten si estoy involucrado. No estoy involucrado en temas de personalidades políticas, pero eso no significa que no haga una crítica. Entonces, cuando hablamos precisamente, porque eso es lo que interesa ver, cómo vamos a nosotros institucionalmente y legalmente recuperar la tierra para los indígenas. ¿Cómo? Pero ¿cómo hacemos eso de reivindicar la tierra? Creo que todos los códigos leyes no están actualizados. Vamos a ver si ustedes llegan a presidente y van a dar la orden. Porque muchos creemos que solo se llegan a Guayaba y se da la orden y ahí se arregló todo. Alguien que se meta ahorita a querer cambiar las estructuras económicas de este país, al día siguiente le dan golpe de Estado, como en Perú. Claro que hay, por ejemplo, en la guerra que se planteó con los surgimientos de los movimientos alzados en armas, el escenario era precisamente el plantear una revolución que permitiera la reivindicación total de la tierra a las poblaciones sin tierra, campesinos. Bueno, ahí se quedó la revolución, integraron por eso esa es la parte de la historia del despojo. Entran los norteamericanos hasta con aviones y deja por sentado declarar que el gobierno de Jacobo Arben Guzmán era un gobierno comunista. Y se regresa de nuevo a las mismas condiciones en que se había planteado, que en términos, por ejemplo, de la tierra, en 18 meses se repartió más tierras que los últimos 70 años que hemos vivido los guatemaltecos, en los últimos 70 años. En 18 meses se repartió más tierras para los campesinos. ¿Cómo poder cambiar las leyes? ¿Cómo poder asumir ese escenario? Bueno, se requiere de una autodefinición, un autoconcepto de vida para una cosmovisión y hacer de que este país absolutamente todos sean políticos. Yo, por ejemplo, yo le tengo mucho respeto y admiración a Rigoberta Menchú. Es necesario leer el libro que escribió la doctora Burgess de ella, que se llama Así me nació la conciencia. Ese libro es importantísimo leerlo, porque prácticamente es un libro que yo lo valoro como el segundo Popol Vuh o la continuidad del Popol Vuh, porque tiene tantos razonamientos de orden muy concebidos de una integración humana. O sea, el libro da para que nosotros lo podamos estudiar y poder encontrar ahí
qué es lo que tienen los indígenas, cuál es el alcance de su cosmovisión, hacia dónde quieren encaminar el mundo. El tema es que ese mundo, ¿dónde quedamos los mestizos? Que somos pocos al par de ellos, pero ¿dónde se ubican ustedes? ¿En esa cosmovisión maya? ¿Sí, Marielos? Que yo leo que los mestizos seguimos atados de los criollos, porque los criollos siguen apoderándose de lo que es Guatemala. ¿Pero qué vamos a hacer? Es que No hacer nada. Es que es lo que decía ahí Cristian. No podemos quedarnos con los brazos cruzados esperando que las cosas vayan cambiando porque tienen que cambiar así. Esta cátedra, por ejemplo, en el caso particular de ustedes, es una nueva visión de ver el derecho. Aquí no están todas las cartas tiradas en la mesa. Las cartas no están tiradas en la mesa. ¿Qué vamos a hacer? Armemos la unidad pluricultural. Definamos las condiciones de la multietnicidad y aprovechemos para tener una plataforma política de unidad para todos los pueblos, que incluye precisamente a los mestizos. ¿Y cuáles los movimientos guatemaltecos, al igual que los bolivianos, hablan del buen vivir? Esa es una palabra que viene de Bolivia, el Perú. Yo hablo de la plenitud, vivir en plenitud, que esa es una palabra maya, que ese es un objetivo maya. Que todos los guatemaltecos alcancen una vida de plenitud. Entonces, sí, hay que plantear una nueva constitución, pero para llegar a esa constitución se requiere encaminamientos que no es simplemente ganar una elección, se requiere de todo un movimiento que tenga la certeza que lo que estamos integrando y lo que podamos cambiar para el día de mañana sea efectivamente lo que buscamos, una acción de plenitud. Entonces, cuando hablamos del despojo, la historia del despojo es cómo le quitaron todos estos contenidos a los pueblos indígenas. Tierra, la religión. Le despojaron de su religión. Decía, y le despojaron de su identidad. En una oportunidad, en una de estos problemas graves ambientales en Cobán, una comunidad quedó soterrada total. Bueno, hablamos de que la gente le llevó comida, se quedaron sin ropa y llegaron algunos dirigentes comunitarios y un momentito, ¿cómo le van a entregar ustedes camisas de Mickey Mouse o del Pato Donald o del Superman o de Batman? Bueno, ellos son indígenas. ¿Cómo le puedes quitar la identidad? ¿Y en qué sentido este Estado guatemalteco protege la identidad de los indígenas? ¿Cómo es que pueden haber políticas públicas de protección a la identidad indígena? ¿Cómo podemos? Por eso es que esta clase es altamente teórica. Recuerden que es nueva, porque hasta hoy estamos comentando y empezando a definir derechos de los pueblos indígenas. Y ya hablamos
Si hablamos de la historia del despojo y la segregación o la discriminación, vayamos también a hablar la historia de la discriminación al pueblo maya, al pueblo garífuna, al mestizo. El mestizo también fue producto de eso. Hay en las nuevas leyes de India, en los conceptos de las definiciones legales en la época de la colonia, los primeros legislación agraria, también se habla de que el mestizo o el habido le es bloqueado el acceso a la tierra, el acceso a la riqueza, al ladino. Al campesino, al indígena se le protegía su tierra, entre comillas, esa protección de la tierra. Pero el mestizo no tenía derecho a la riqueza. Vivir o trabajar en chiqueros, en establos, o sea, un trabajo más descalificados, pero era un concepto oportuno de trabajar sin tierra. Ahora, ¿dónde quedamos en términos de religión? ¿Será que los mestizos somos en este escenario religiosos cristianos por corazón o por asimilación o por imposición? Ustedes, por ejemplo, ¿ustedes son cristianos por asimilación o por imposición? Por imposición, Milik. Como dijo la canción de Arjona. ¿Cómo dijo, compañera? Solo nos llevaron, no nos preguntaron. A ver, Fernando, tú dices la imposición. ¿Cómo te la impusieron a ti? Ahí sí que como le dijo el compañero, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de la historia de Latinoamérica ha sido por temas de conquista y la corona utilizó la religión como un medio de control social para que los pobres tuvieran miedo y no se sublevaran contra esos conquistadores. Sí. Que nosotros lo hayamos adoptado, nuestros antepasados lo hayan adoptado como una manera como de espiritualidad, de buscar a Dios o buscar el ascenso después de la muerte con el Padre Celestial, pues es otro rollo, pero la finalidad de la religión es eso, un control social. Por eso es que yo digo de que es impuesta. Ahora, está bien, no, el argumento, yo creo que la mayoría, tal vez en el inicio esa función de decir yo te impongo esta religión, porque hay mucho tipo de discriminación. Discriminación por sexo, por ejemplo. La mujer indígena es altamente discriminada. ¿Cómo va a ser eso? La mujer indígena no tiene cabida en los salones especiales de los, entre comillas, cultos capitalistas. Usted no van a encontrar a un indígena que yo sepa que sea un aburguesado con los conceptos tradicionales en el manejo del dinero de los propios capitalistas. La mujer, el tema es una discriminación por sexo. Pero fíjese, Milik, disculpe que lo interrumpa. Casualmente hoy andaba yo por Sololá por cuestiones de mi trabajo y yo pienso que el tema de la discriminación o el racismo ya se generalizó tanto para el pueblo indígena como para el mestizo, porque cabalmente hoy me di cuenta de eso, ¿verdad? Que hay gente indígena que es muy poderosa y racista y maneja mucho dinero. Y yo creo que
cuando cualquier persona que tenga el poder adquisitivo creo que tiende a hacer menospreciar a la demás gente, ¿verdad? Y hoy lo vi porque cabalmente hoy bajaron a una señora de un pick-up frente a la municipalidad de Sololá y otra señora la estaban esperando y la recibieron con tal reverencia que hasta cuando le dieron la mano se la besaron. Entonces desconozco las costumbres pues, y sus tradiciones, pero me pareció a mí algo de platicarlo ahorita con lo que está usted hablando, ¿verdad? Gracias. Miren, a veces es un mero complicado porque yo, como digo, he estado muy cerca a los escenarios. Yo he conocido indígenas que no están dispuestos a aceptar a un ladino a la par. Que no están dispuestos a aceptar, inclusive hasta universitarios a la par. Es un temor. Traen un escenario allí y se presentan políticamente. O son los pueblos indígenas o no más. Por eso yo le he dicho, o planteamos la revolución o las condiciones vía la base de las fuerzas productivas o las relaciones sociales de producción, o le damos un cambio que es lo mismo bajo la condición superestructural, que ahí se tienen que modificar las cosas a través de la ley, de la constitución, de dar la hostia o hacer el humito, qué sé yo, y pedirle a la JA o a Dios que nos ilumine para que las leyes que podamos proponer sean efectivamente aplicables y correctas a la sociedad. Eso no es cierto. Por eso es que, como digo yo, no se me vayan a preocupar, porque vamos a encontrarle una salida a este problema total, porque hay que encontrarle una salida. Hay derechos de pueblos indígenas que hoy por hoy hay que estudiarlos. El derecho, por ejemplo, no puede continuar una discriminación a la religión. Miren, por ejemplo, yo he puesto, por ejemplo, el mundial y he fastidiado en el sentido de que ese es el mundial más decente que he visto, les digo. Ahí no hay ni bolos, no hay ni bolos, o sea, no hay alcohólicos en ese mundial, ni minifaldas. Eso es lo único que me puso triste, pero ahí no hay minifaldas. Y aquellas que medio llevaron minifaldas, de una vez se me dijeron que las iban a echar del país. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Hay una cultura donde la mujer se tapa la cabeza. Vayan ustedes a tratar de quitarles ese trapo de la cabeza a las musulmanas. No creo que sea cierto que hayan matado a alguien por ingresar licor, porque no son asesinos. Entonces, traten ustedes de agarrar a una mujer indígena y ponerle una calzoneta para llevarlas a una piscina o al mar, no lo van a hacer. Culturalmente no lo aceptan. Entonces, ¿cómo hacemos ese mundo multicultural donde los escenarios deben de ser profundamente... Fíjense lo que andamos buscando, un escenario teórico. Un escenario teórico, ese escenario que comenta ahí el compañero es de la CNN, yo no creo nada lo que sea noticias norteamericanas. Eso es lo que les quiero comentar. Entonces tenemos ahí el despojo, el racismo, la discriminación. ¿Ves? Lo expulsaron del pueblo, que se presta a muchas situaciones, como lo iban a matar por Warner, solo
que fueran tontos. Fíjense que esa cuestión de taparse la cara, como estamos hablando de otras cosmovisiones de otros mundos, ¿no? Por ejemplo, en esos países dice que la mujer debe usar un velo, dice, hasta abajo de los hombros, para evitar la crítica de las mismas mujeres. Eso es lo que dice el Corán. Sí, que se tapan totalmente para evitar la crítica de las mismas mujeres. ¿Ven a imaginar? No sé si será correcto o incorrecto, pero ese es el escenario y la cosmovisión que ellos tienen, y se dan a respetar por ello. O sea, están más estimulados. Bueno, pero sigamos. Ya tenemos discriminación. Ya estamos discriminando a las mujeres. Y la mujer guatemalteca, y especialmente la mujer indígena, es discriminada. Es discriminada. Claro que hoy vamos a ver indígenas protagonizando de querer ser presidentes, vicepresidentes. ¿Qué elementos y qué condiciones políticas tienen para hacer los cambios? Eso también pregúntenselo. ¿Quiénes son los eficientes? Poder definir, por ejemplo, revolucionariamente, que eso es el planteamiento económico que habría que hacer, un planteamiento agrario de transformación o revolución agraria. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Entonces ya hablamos del racismo, hablamos de la discriminación, hablamos del despojo. Ese manejo del racismo. Y estoy hablando que algunos seres de los pueblos también son racistas en contra de otros pueblos. Son altamente también en ese sentido racistas. Hoy, históricamente, por supuesto, que la comunidad internacional, porque aquí tenemos que hablar efectivamente de lo que es el convenio 169, que a partir de este escenario se empiezan a dar condiciones en la búsqueda para resolver una problemática que se traía arrastrada y se tiene todavía arrastrada, especialmente en países indígenas. Hay más de 300 millones en el mundo, compañeros. Problemas de racismo, problemas de segregación, problemas de marginamiento se dan en todo el mundo. Y Guatemala no está lejos de que estos escenarios tienen que resolverse vía la aplicación formal del derecho o la búsqueda del derecho para poderlo consolidar. Bueno, voy a dejar la clase ahí el día de hoy, compañeros. Estamos pendientes para el día viernes, así es, ¿verdad? Silic. Así es, licenciado. Licenciado. Bueno. Silic, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por estar aquí. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, Lic. Feliz noche, Milik. Se cuida. Buenas noches, Lic. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, Lic. Muchas gracias. Buenas noches.